¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos. Me da mucho gusto saludarle. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en el foro el doctor Alfonso Sánchez Anaya. Qué gusto, doctor, que nos acompañe, porque siempre que viene platicamos de cosas muy interesantes. ¿Cómo está? Igualmente, América. Muchas gracias y, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder comunicarme con mis paisanas y mis paisanos. Sí, porque incansable, usted, doctor, trabajando todo el tiempo y además pues involucrado en las cosas que importan al estado de Tlaxcala en todos los términos, en los términos políticos, por ejemplo, pues también recientemente leía información que se generó después de que los medios platicaron con usted a raíz de pues el proceso electoral que hemos vivido recientemente en el estado de Tlaxcala y que pues por obvias razones genera muchos comentarios, muchas opiniones. Sí, así es, así es. Una es de veras la existencia de tantos partidos políticos. Yo creo que complica al elector, ¿no?, el tomar una decisión. Claro. La otra es que, lo comenté, que finalmente los partidos políticos a veces se olvidan de que son instituciones públicas, ¿no?, y que deben de tener y tienen una declaración de principios, un programa de acción y estatutos. Pareciera que eso no importa. Y entonces la propuesta para el elector, para la ciudadana tlaxcalteca y el ciudadano tlaxcalteca, es más que nada sobre problemática que hay en la comunidad, en el municipio, ¿no?, en el distrito en este caso, ¿no? Y entonces una respuesta muy pragmática, muy práctica, que no se apega a un proyecto, a un plan, a un programa, a algo que no sea nada más de corto plazo, ¿no? Sí, que no, es un proyecto y proponemos ahorita esto, pero porque es un paso más, ¿no?, en el sentido de lo que nosotros queremos hacer en el estado de Tlaxcala. Yo digo que ahí mal. Y luego que el IED, pues a mi juicio, por supuesto, trabajó muy mal, ¿no? Porque él tiene la responsabilidad de que finalmente promover, ¿no?, la elección, la participación de la ciudadanía, y la otra, pues de cuidar de que se apegue a la ley, o sea, que sean veraces, que den certidumbre a la gente. Yo aquí comentaría que si en algo deberíamos de creer los mexicanos, y en este caso los tlaxcaltecas, es en la certidumbre, en la certeza, valga la redundancia, de que vamos a votar y de que nuestro voto cuenta. Pero ahora, América, todos dicen, operamos. Bueno, a mí ya me parece cinismo, ¿no? O sea, claro, decir que operamos, ¿en qué es esa palabra? ¿En qué se traduce el operamos? En comprar votos, en dar regalos, en utilizar los programas y servicios de las instituciones públicas para obtener el voto. Entonces, este es un retroceso democrático. Ahora, el escenario tlaxcalteca está complicado, porque en efecto gana el PRI, pero gana con el 22% de la votación. Es decir, el 68% de los que votaron no lo hicieron por el PRI. Le sigue Acción Nacional con el 20% y me parece que con el 18%, a reserva de que cambien estas cifras porque claro, hay impugnaciones, ¿no? Pero finalmente, si está tan dividido el voto, y además si el PRI que está en el poder, ¿no?, tiene este escenario político, pues implica un grado de dificultad política para que haya gobernabilidad o gobernanza, ¿no? Y requiere de mucha acción política y desde luego también de la responsabilidad del gobierno. Claro. O sea, que son servicios y obras, ¿no?, de salud, de educación, de vivienda, con los campesinos. Tendrán que hacer muy bien las cosas. Así es, o sea, esforzarse en función de los resultados, esforzarse. Y la otra, que si se hubiera avanzado en términos de un ejercicio democrático, no solamente con el voto, sino con la organización de la claro, gente, de las instituciones públicas que son los partidos y todo, pues yo diría que qué bueno.
Pero no es así. Yo tengo la impresión de que hay un retroceso, de que en lugar de que se haya avanzado, ¿en qué se avanzó? Bueno, pues que ahora sí los congresos son plurales, que la Cámara de Diputados a nivel nacional y senadores tienen un peso específico como deberían de tener, ¿no? Y lo mismo los congresos locales, que hay pluralidad, que participa. Eso yo creo que es indiscutible. Sí, pero no se ha marchado en este sentido ni las instituciones en favor de un verdadero ejercicio democrático y una cultura democrática que implique, bueno, yo voy a votar porque tengo claro que voy por tal partido y candidato porque tienen una propuesta y un proyecto político. Y la otra, que hay certeza de que van a respetar mi voto. Y la otra, en un país como el nuestro, donde más de la mitad de la población es pobre, pues entonces se atropella la dignidad de las ciudadanas y los ciudadanos y se aprovechan los partidos políticos de las necesidades de la gente. Yo creo que eso es, finalmente, yo veo un escenario complicado en el estado de Tlaxcala, se requiere de mucho trabajo político, es evidente, estoy diciendo una perogrullada, ¿no? Es evidente, y además un muy buen trabajo de todos los gobiernos, del de comunidad, del municipal, claro, del estatal y obviamente del federal. Por supuesto. Hablando de temas federales, porque Tlaxcala pues es un rinconcito solamente en la República Mexicana y estos temas nos preocupan a los tlaxcaltecas, pero hay grandes temas también en materia nacional en los que usted también está pues involucrado, preocupado y además pues también generando cosas. Sí, yo veo que hay ahorita, haría un comentario. Se aprobó la modificación constitucional respecto a educación. Se aprobó lo del trabajo, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo, y algunas cosas de rendición de cuentas, ¿no? Pero no se han hecho las leyes secundarias. Para hablar en términos de pues, comunes y corrientes, diría yo, la modificación de la Constitución pueden ser 3 párrafos. No pueden ser 5 renglones porque es pues, la parte central, ¿no? Para todo lo que implica el gobierno mexicano. Pero después, el cómo va a operar esa modificación constitucional es la ley secundaria. Entonces, pues, no hay ley secundaria de educación, no hay ley secundaria de lo del trabajo. Entonces, no se han hecho esas leyes secundarias, se hicieron las modificaciones constitucionales, ya se aprobaron y me parece que se han retrasado tanto Cámara de Diputados como senadores, en sacar las leyes secundarias. Y ahora vienen 2 temas centrales, que ya los medios de comunicación es mañana, tarde y noche, que lo están comentando y hablando y entrevistando. Es la reforma energética y la reforma hacendaria. Yo aquí diría, aparentemente, como yo veo que se están manejando los medios, están dando mucha información sobre la enorme ventaja que representaría que Petróleos Mexicanos tuviera participación de la iniciativa privada. Yo recuerdo muy bien, ¿no?, que este interés es un interés de siglos, ¿no?, de muchísimos años por el petróleo de México. ¿Y qué pasa en Petróleos Mexicanos? Yo diría algo que no solamente aplica a petróleos, pero sí, y por lo que había que empezar, combatir la corrupción. De veras, por ahí había que empezar, ¿no?, por combatir la corrupción que hay en Petróleos Mexicanos. Recientemente en un diario nacional, antier y ayer, en páginas centrales, ¿no?, da muchísimos datos de una serie de empresas PMI de Petróleos Mexicanos, ¿no?, que hacen transacciones multimillonarias, por ejemplo en la compra de buques, y que no hay la transparencia ni la rendición de cuentas que se debiera. Sí. Este no es un caso excepcional. O sea, Petróleos empieza a estar mal en el momento en el que ya no apartan del recurso que genera Petróleos Mexicanos para exploración, para mantenimiento de todo lo que implica las redes de petróleos mexicanos, para petroquímica, ¿no? Obviamente para las plantas, ¿no?, que hacen pues, la destilación del petróleo y la transforman en gasolina, ¿no? Dejan de invertir y entonces el gobierno central se lleva como el 35% de su presupuesto, viene de Petróleos Mexicanos. Entonces sí dice, bueno,
¿qué se va a hacer con Petróleos? Que sea una compañía independiente, Petróleos Mexicanos, que no dependa de Hacienda. Suena bien, ¿no? Suena bien, había que ver, bueno, hasta dónde se llega y con la participación de la iniciativa privada, en qué sentido, etcétera, ¿no? Para no entregar Petróleos Mexicanos finalmente a empresas transnacionales, ¿no? Si se requiere tecnología está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien que participen donde nosotros no tengamos la tecnología, por poner un ejemplo. Pero yo diría, y esos recursos que ya no va a tener el gobierno, ¿no? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? Pues es evidente que tienen que salir de los impuestos, claro, ¿no? Van a subir. Lo que no nos dicen todavía es qué impuestos van a subir. Ahora, si se reforma hacendaria y la de reforma energética entran en septiembre y están íntimamente vinculadas. Hay una relación estrecha. La reforma hacendaria, por ejemplo, lo que dijo Peña Nieto hace 2 días, creo, hace 2 días, que va a haber servicios de salud universal, para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Suena muy bien, ¿no? Suena muy bien. Y que además pensión para todo. También suena muy bonito. Y además también dinero para los desempleados, ¿no? Pues digo, la verdad es que suena muy atractivo, pero son miles de millones de pesos. Y yo digo, bueno, a ver, el Seguro Social en este momento, o la Secretaría de Salud, tienen la infraestructura, exacto, ¿no? Para dar el servicio a todos los mexicanos, a todos. Pues es evidente que no, es evidente que no. Tienen las medicinas, tienen el instrumental, tienen el personal médico y de enfermería, etcétera. Pues no. Entonces, claro, yo imagino que van a decir que esto va a ser un proceso, ¿no? Sería, pero otra vez volvemos a los recursos. Entonces dice, para hacer esto, pues se requiere la reforma hacendaria. Bien, o sea, está bien, y sí se requiere, porque nuestro país es de los que menos recauda. Sí, por eso toma de petróleos y del dinero que mandan los migrantes, y a lo mejor eso conjuntamente es el 45% del presupuesto nacional, ¿no? No tengo el dato exacto, ¿no? Pero yo diría, bueno, ¿de dónde van a venir esos impuestos? De todos aquellos que finalmente no pagan lo que debieran, que son los grandes capitales, grandes. Yo no me refiero al empresario grande, normal, sino me refiero a los millonarios o multimillonarios. O sea, creo que ya tenemos como 8 de los hombres más ricos del mundo y al más rico del mundo, ¿no? O sea, yo me refiero a esos que tienen 2 formas de eludir, ¿no? Una, porque forman las corporaciones, ¿no? Y que son 5 empresas, aparentemente todas del mismo dueño, o del mismo grupo, y en 3 pierden y en 2 sí ganan. Y entonces, en lugar de pagar el 32%, 34%, pagan el 10%. Así es. Y la otra es que el gobierno les da concesiones de tiempo. Dice, sí te pago, pero en plazos, ¿no? Bueno, págame en 5 años. Pero entonces ese recurso ya no entra al erario. Y al siguiente año es otro préstamo. Eso no se puede contar. Sí, mira, se calculaba hace 2 años que esto representa como 80,000 millones de pesos. Sí, tenían datos, ¿no? De economistas y de instituciones. Yo creo que hoy representa como 100,000 millones de pesos. Bueno, si van a tomar el recurso de esos 100,000 millones de pesos, ¿no? Que pues ahí están, ¿no? Finalmente, pues yo digo, está bien, ¿no? Siempre y cuando estén. Sí, siempre y cuando estén y los puedan, realmente los puedan recaudar. Y la otra, que sí, está muy bien, todo lo que sea universal en el sentido de asistencia social es correcto, que sea para todos, ¿no? Pero la idea no nada más es decirlo. Sí, ¿cómo lo vas a operar y con qué recursos? Porque si la otra dicen, bueno, es que finalmente a todo el 30%, 32% del empleo es empleo que sí tiene prestaciones, del que llamamos empleo formal, ¿no? Y el 65 o 70%, 65% es empleo informal. Dice, no le entran al formal porque no quieren pagar el seguro social, porque no quieren pagar pensiones, porque no quieren pagar prestaciones, una serie de cosas. Pero si ya el gobierno, dicen, va a pagar todo,
Bueno, entonces sí le entro porque Claro. sí me conviene. ¿De dónde va a salir ese dinero? O sea, ¿y cómo se va a manejar? Porque si no, lo que me da la impresión es que entonces es nada más que nos están dando información para que nos animemos, ¿no? Para que estemos muy entusiasmados y digamos, oye, pues sí conviene que entre la iniciativa privada Petróleos Mexicanos, pero no nos dice en qué proporción, Claro. cómo y dónde. Y todo lo que implica. Sí, y de dónde se va a obtener el recurso. Y lo mismo, la reforma hacendaria, bueno, sí, ¿en qué sentido viene verdaderamente una reforma hacendaria, no fiscal? Porque las reformas fiscales y las misceláneas fiscales son nada más para dar trabajo, y yo los aprecio mucho a los contadores públicos, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Yo digo que son dos temas fundamentales, importantísimos para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo esperaría de los institutos políticos, ¿no?, que la discusión no sea una discusión para ver nada más qué obtengo No más negociación. para sino una reflexión muy inteligente, sí, ¿no? Un muy análisis inteligente muy a fondo, con de participación y de información claro, a todos los ciudadanos, ¿no? Porque pareciera que ciudadanos que son pobres, que son humildes, pareciera que no tienen derecho a la información, pareciera. Sí. No, pues tiene tanto derecho el ciudadano más humilde como el multimillonario, ¿no? Y hay la información puede darse perfectamente, tú lo sabes como comunicadora, de forma muy sencilla, que se entienda, claro, que quede claro qué es lo que va a hacer. Yo vuelvo al tema. El tema central, a mi juicio, en nuestro país es combatir la impunidad. Mientras haya impunidad y las leyes no se apliquen como debe de ser, perdóname, nunca vamos a ser un buen país. Es que entonces es un círculo vicioso, Sí. ¿no, doctor? Porque entonces, ¿quién combate la impunidad si quienes toman decisiones están a veces involucrados justamente en el tema, ¿no? Así es. Entonces, ¿quién combate a quién? Sí, y ¿Quién además persigue a que de quién? ahí se deriva la corrupción. Exacto. Y bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, ese es un cáncer social. Pero entonces, ¿cuál es su ánimo? ¿Usted está optimista? Mira, lamentablemente no, ¿no? Lamentablemente no, porque yo observo que la corrupción y el centralismo en nuestro país tiene siglos. Y entonces hay toda una cultura, ¿no? Hay toda una cultura y lo que requiere es un cambio cultural. Yo lo vería con optimismo si no solamente es el caso Granier, que se vuelven casos sexenales, sino es este otro también de ese nivel, este otro de ese nivel y también de ese. Y entonces, en el momento que se vea que sí se está aplicando y a todos los niveles, entonces en ese momento Claro. yo sería optimista, ¿no? Sería yo, bueno, pues realmente se va por buen camino. Nunca vas a acabar con la corrupción. Claro. Sí, pero no es lo mismo que la corrupción ya exista como parte de nuestra cultura y como sistema y represente el 30 o 35% de los ingresos, si seamos de los países más corruptos del mundo, a que digas, bueno, se controla hasta donde es humanamente posible y no representa más del 5% o una cosa así, y además lo estamos vigilando de manera permanente y se están entregando cuentas al pueblo de manera permanente. Esa es Reales una forma, además, no, sí, no simuladas, ¿no? reales. El asunto de los generales. Porque, mira, hablábamos Sí, de no. democracia. Pues ese es un ejercicio democrático, Claro. y entonces la gente tiene más información y entonces como consecuencia pues puede votar en conciencia, con mayor claridad, porque está viendo resultados y de qué partido político y cuáles son sus posiciones, etcétera, ¿no? Oiga, esto me lleva nuevamente al asunto de los partidos políticos, entonces, a platicar específicamente de Morena, que está en camino con este afán de ser partido político. Están trabajando en el tema de la capacitación que hace un momento me decía, en el que también están haciendo algo. ¿Cómo va el procedimiento? ¿Hay trabajos pendientes? En primer lugar, de acuerdo a la Ley Federal Electoral, se tiene que presentar la solicitud de que desea ser partido político, en este caso es un movimiento nacional, una asociación civil, en el mes de enero. Y es un año antes de que el IFE decida. Después tienes que hacer asambleas, ¿no? Hay una cantidad, ¿no? Que se fija por estado o en total, ¿no? Pero esto lo certifica y lo verifica el IFE.
Yo tengo entendido que no pueden ser menos de 20 estados, ¿no? Donde se hagan, y me parece que no son menos de 150,000. ¿Por estado? Sí, no, en total. Ahí no me hagas mucho caso porque no tengo el dato preciso. Hay quienes que son 300,000, etcétera, ¿no? Pero finalmente eso lo verifica el IFE. Si ya cumpliste todos los requisitos, entonces en enero del año entrante, Morena puede ser partido. Entonces, ¿en qué estamos aquí en el estado de Tlaxcala? Tu servidor, como te lo he comentado, yo soy integrante del Consejo Consultivo Nacional y aquí en Tlaxcala está el Comité Ejecutivo de Morena, Comité Ejecutivo Estatal. Yo aquí estoy participando, la verdad, en este momento, y estoy, como dicen, otra vez picando piedra, ¿no? Porque estoy saliendo a las comunidades, ¿no? A reuniones familiares, diría yo, de 25, 30, 40 gentes, ¿no? Pero para hablar de Morena en el sentido de cuál es precisamente su declaración de principios, cuál es su propuesta, ¿no? Es que estamos y que insistimos mucho en Morena. Y es, ¿cómo se puede lograr la transformación del país? Vamos a empezar la transformación de una comunidad, de un municipio, de nuestro estado, con la gente organizada. De veras, realmente la gente organizada, y que esa gente organizada conozca sus derechos, ¿no? Dice, yo tengo estas son mis obligaciones, pero estos son mis derechos. Porque, por ejemplo, la verdad es que hay derecho a la información y casi nadie lo sabe. Y es un derecho de una ciudadana y un ciudadano como somos tú y yo, ¿no? Y no se ejerce ese derecho. O si lo quieres ejercer, a veces el servidor público te ve como enemigo, como adversario. Salidas. Para el final no. Entonces, yo digo que esa es parte del trabajo de Morena, ¿no? Decirles de qué se trata, cuál es la propuesta que tenemos. Y reunirme personalmente. Yo, la verdad, creo firmemente en el contacto con la gente y escucharlos. Claro. Yo hasta ahorita veo pues un desánimo, más o menos generalizado, ¿eh? Entonces, mira, yo estoy tratando de formar células, ¿no? Células, pero ahí yo les invito primero a que se afilien. Porque afiliándose viene la asamblea el 6 de octubre y ahí va a estar el IFE. Y va a certificar, es un requisito indispensable. La otra, los estoy invitando a una movilización que vamos a hacer el día 8 de septiembre para defensa del petróleo. Y ya va a haber una concentración en el Zócalo. Entonces los invito a que participen. Desde luego, yo te digo, el Comité Ejecutivo Estatal está en lo mismo. Ellos ya iniciaron desde antes la afiliación y están también en la promoción para la asamblea y en la promoción para lo de la concentración del día 8. Esta es ahorita una tarea inmediata, pero yo lo veo así, yo lo veo como una tarea permanente. Claro. O sea, no solamente para lograr la asamblea, no solamente para que vayan a la concentración, sino seguir trabajando para que se vayan afiliando y para lograr finalmente tener una fuerza política que genere equilibrio, que pueda participar ya como partido en el 15, que va a haber diputaciones federales, y bueno, me estoy adelantando mucho, y en el 17, que viene otra vez, claro, presidentes municipales. Entonces, por lo pronto, el día 8 de agosto, la invitación a la movilización en el es Zócalo. Es el 8 de septiembre en el Zócalo. 8 de septiembre, en el Zócalo, me adelanté un mes. En el Zócalo. Y después, el día 6 de octubre es la asamblea, y todo el proceso es afiliar para lograr una buena asamblea. De esa asamblea, en cada estado dependerá que en enero Morena logre ser partido. Ya siendo partido, pues sea un trabajo de partido. Muy bien, doctor, pues hay un montón de cosas que seguir platicando con usted. Ya quedamos en que vendrá a platicarnos después de esas reuniones y de lo que va dejando la gente. Por el momento le agradezco mucho venir a hablar con nosotros de cosas que siempre resultan de mucho interés con usted. Al contrario, América, muchas gracias y muy amables, y gracias a los que nos ven y escuchan. Nos saludaremos próximamente. Gracias, América. Muchísimas gracias, y muchas gracias también a usted por su atención. Nos saludamos en la próxima aquí en Diálogos. Hasta la próxima.